Muy bien, hasta este punto del estudio solo se ha concentrado en narrativas del Antiguo Testamento. Generalmente hablando, todos los libros del Antiguo Testamento pueden ser clasificados como narrativas históricas. Hay algunas excepciones. Si ustedes recuerdan que hablamos como los proverbios, los salmos, muchos de estos libros son lo que llamamos narrativas epistolares. Esta palabra es, alguien escribe, pero no hay conversaciones. Job no se clasifica, sí se clasifica como una narrativa directa, porque hay conversaciones ahí, ¿verdad? Con sus amigos, hay conversaciones con Dios y todo así. Pero en los proverbios y en los salmos es nomás narrativas que se escriben y no hay nadie a ese momento con quien se está hablando. Por eso se le llaman narrativas epistolares, que vamos a ver un poquito más adelante. En la mayoría de estas narrativas del Antiguo Testamento hay intercambios variables entre lo que nosotros hemos llamado codificadores, los que se involucran en la conversación. Así que en una narrativa seleccionada, varios personajes participan activamente en las narrativas que hemos estudiado hasta este momento en el Antiguo Testamento. Pero no todas las narrativas tienen estas características. Como dije, en el Antiguo Testamento tenemos algunos libros, pero en el Nuevo Testamento hay más libros que vamos a ver. No contienen este intercambio de conversación en el contenido de la narrativa. Es muy importante, porque a este momento lo que hemos hecho es ver el bosquejo exegético, ¿verdad? Uno, como intérprete, tiene que estar consciente, debe de estar al tanto, debe de concentrarse que todos los escritores de los libros en la Biblia tienen diferente estilo de escribir. Entonces, a veces, cuando yo hago exégesis analítica, lo que tengo que hacer yo es que ajustarme a ese estilo. Entonces, si yo tomo los libros que hemos estudiado hasta este momento, Génesis, Nehemías, Primera, Segunda Crónicas, aún hasta Isaías, ese estilo ya lo conozco y es lo que hemos estudiado hasta este momento, cómo hacer los bosquejos y cómo hacer los estudios. Pero ¿qué de aquellas obras literarias que solamente son una conversación activa? ¿Se acuerdan? Una conversación activa es que nomás se está hablando, no se espera una respuesta. Alguien va a escuchar, pero no es directamente. ¿Cómo se hace bosquejos exegéticos de obras de esa manera? Entonces, la Biblia se compone de varios géneros identificados por el estilo particular de escribir de cada autor. Y todos estos estilos revelan diferencias en el intento, en el significado, en el mismo biógrafo, en el tono, la formalidad, el formato y otras cosas bien peculiares en la narrativa. Entonces, ¿qué? Como alguien escribe, cómo se dirige y cómo usa la historia bíblica difiere de otra persona como escritor en la Biblia. Entonces hay una variedad de géneros que difieren entre los intérpretes de la Biblia y me gustaría en este estudio de que nosotros veamos algunos de estos géneros para que vean ustedes algo breve pero específico en cuanto a los géneros de las obras literarias de lo que llamamos nosotros la Biblia. Y otra vez, los géneros son determinados por medio de ¿qué? El estilo de escribir. Por eso, ¿sabían ustedes que muchos estilos de escribir
de algunos comentaristas o novelas, no me atraen a mí. Pero veo aquí, yo voy a la librería y comienzo a ver ahí un libro de novelas o así interesante, lo pongo abajo. Comienzo a leer. ¿Saben qué ando buscando yo? Si el estilo de escribir concuerda conmigo, lo compro. Lo mismo en los comentarios, ¿verdad? Posiblemente esa es una de las razones por qué muchos no estudiamos algunos libros de la Biblia, porque el estilo de escribir es no se adapta, ¿verdad? A mis ideas, a lo que yo estoy acostumbrado. Por eso el exégesis analítico de la Biblia ayuda, ¿verdad? A que la persona que está estudiando con nosotros le interese, porque les garantizo que a muchos no les va a gustar. Si ustedes van a la iglesia y le preguntan, ¿qué quieren estudiar? ¿El Evangelio de Mateo o quieren estudiar Primera de Crónicas? ¿Qué creen que van a decir? Mateo. Les garantizo, van a decir el libro de Mateo, porque ya tienen en la mente, ¿crónicas? ¿Qué es eso, hermano? Pues es historia de lo que pasó aquí. Y no hay interés, porque es un género muy diferente al de Mateo. Sin embargo, haciendo exégesis analítico de la narrativa bíblica, hermanos, la persona que escucha este método de enseñar y de interpretar las escrituras, les va a gustar. Bueno, a lo menos, no sé, hasta ese punto lo que hemos estudiado creo que ha sido interesante y ven ustedes cómo se puede utilizar. En la última clase vimos el comentario mío, ¿verdad?, de las ideas. Oye, ¿quién no se va a interesar de eso cuando uno estudia las crónicas, verdad? Ok, vamos a ver en la pantalla y ustedes van a ver, vamos a ver algunos de los géneros. Y voy a pasar algo rápido por esto. Si no alcanzan a escribir todo, no se asusten, ¿verdad? Porque como que les voy a mandar hoy en la tarde todo esto escrito. Pero que sí quiero que escuchen los diferentes estudios, porque lo vamos a ver más en el Nuevo Testamento. Hay el género narrativo, historia, más o menos lo que hemos estudiado, ¿verdad? Entre este estilo hay Génesis, Éxodo, Números, Jueces, Josué, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Mateo, Lucas, Marcos, Juan y Hechos. Esto se le puede llamar narrativo. Yo a veces incluyo en este género también Apocalipsis, pero Apocalipsis tiene otro género según los teólogos y cómo dividen los géneros de la Biblia. Pero si uno estudia Apocalipsis, es historia futurística, bien interesante. Y se puede hacer, hermanos, un exégesis analítico de Apocalipsis bien interesante. Ok, noten el segundo género, legal. El género legal. Las obras literarias de este género son libros que están relacionados con asuntos de la ley. Los más conocidos en la Biblia son como Levíticos y Deuteronomio. ¿Ok? Sigan viendo ahí la pantalla. Hay géneros que se llama literatura de sabiduría, sapiencial. Si no saben qué es sapiencial, pues búsquenlo en el diccionario, pero tiene que ver con sabiduría. Okay. Básicamente este estilo incluye las narraciones y dictámenes de la experiencia de la vida. Hay autores que reflexionan sobre diversas realidades de la vida y sobre los grandes misterios que experimenta el hombre. Estos libros tienen un lenguaje doctrinal para que el hombre viva con aprobación de Dios. Más que todo son libros de conversación activa, por ejemplo, Proverbios, Job, por su mayor parte, aunque hay también conversación, hay intercambio de conversación, Eclesiastés, pero estos libros tienen que ver con sabiduría. Sigan viendo ahí, noten ustedes, tenemos el género poético. La Biblia contiene también
expresiones emocionales de la vida. El lenguaje tiende a expresar cómo vivir íntimamente con Dios. Este género incluye libros como los Salmos, Cantar de Cantares, Lamentación. Si uno quiere, hermanos, hacer exégesis de las emociones, aquí están. Muy bonito, porque ayuda a estimular, hermanos, el ánimo espiritual, acercándonos más a Dios. Pero hagan exégesis analítico. Porque si nomás van a dar a leer y de qué piensas tú, hermano, que dice aquí, no va a tener tanto. Tiene algo de utilidad, pero no creo tanto como hemos visto. Vamos a ver el siguiente género. Son el género profético. Todos los libros de este género tienden a revelar la existencia de un mensajero que habla a los hombres en el nombre de Dios. Los profetas, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros los profetas mayores y los profetas menores proveen lenguaje histórico que llamamos histórico profético en cuanto a la venida de un mensajero eterno. En el Antiguo Testamento, por supuesto, es Jesucristo. Entre este género se incluye todos los 12 profetas conocidos como los menores y también Jeremías, Isaías, Daniel y Ezequiel. Vamos a ver ahora, hay el género epistolar. Estas obras literarias simplemente son cartas escritas a regiones o a iglesias o también a personas. Contienen doctrinas, mandamientos, consejos y experiencias personales de aquellos que la escriben. Epístolas como Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan, Judas. Si ustedes notan arriba, ¿qué dice? Bueno, aquí tengo la epístola. Muchas versiones dicen la epístola a los filipenses o la epístola del apóstol Pablo a los efesios. Son epístolas, son cartas personales y por eso se le da el nombre de género epistolar. Ok, vamos a seguir viendo ahí. Hay el género apocalíptico. Solo Apocalipsis en la Biblia es considerado dentro de este género. Es un género muy especial, era un estilo de escribir bien interesante. Realmente si nosotros queremos entender Apocalipsis, no hay manera de entender Apocalipsis sin estudiar profundamente los libros apócrifos. Ese es mi criterio. Realmente yo no me atrevo a enseñar Apocalipsis sin primero haber estudiado los libros apócrifos. Si ustedes van a enseñar Apocalipsis, es un estilo de escribir, hermanos, bien distinto, particular y para interpretar y hacer un exégesis analítico de ese género, yo tengo que estudiar los libros apócrifos. Simplemente así. Y una vez que se estudian los libros apócrifos y vamos a oye, mira, yo sé qué quiere decir esto, lo dijo allá Ben-Zur, y sí, mira, en el libro de Salomón y en los cantares de Salomón y acá el libro de Enoch y todo eso. Son libros apócrifos que se escribieron que no son inspirados, pero nos da una idea del estilo de escribir. Ok. Entonces, ustedes pueden ver, hermanos, que es muy importante, ¿verdad?, conocer estos estilos de escribir. La evaluación anterior de estos géneros se presenta brevemente, ¿verdad? Pero para que veamos nosotros que en el contenido, cada escritor tiene un estilo y tenemos que conocer bien esto. Lo interesante cuando uno hace exégesis, ya cuando entramos a la morfología, ustedes pueden ir más profundamente y hacer análisis de las palabras
contemporáneas a cuando se escribió un libro a que se escribió otro. Acuérdense que el idioma es evolutivo. El idioma va cambiando. Entonces lo que se dice en el año 33, lo que se escribe en el año 40 o 50 o 60, es muy diferente a lo que se escribe en el año 90. Entonces, si uno hace un análisis exegético de, por ejemplo, de primera, segunda y tercera de Juan con Apocalipsis y el Evangelio según Juan, primera, segunda de Juan y Apocalipsis, vemos esta diferencia. Parece, según mis análisis exegéticos de estos tres libros, Juan aprendió muchas palabras y le dio un poco más significado a los libros que se escribieron después. Interesante. Ese es hacer un exégesis analítico de los géneros. En esta clase, por supuesto, no vamos a entrar a eso. Aquí estamos nomás tratando. Le hace un hermano. Ok, entonces, en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, los libros literarios que contienen narrativas directas en la conversación, especialmente los libros del Evangelio de Cristo, los Hechos y Apocalipsis. Hay ese intercambio entre personajes en la narrativa, pero no hay mucho más. La mayoría de las epístolas son, ¿qué tipo de narrativa? Epistolar. Es una conversación activa. Recuerden todo lo que hemos dicho hasta este punto. En el Antiguo Testamento, ¿hasta cuántos personajes alcanzamos a evaluar en una narrativa? Hasta 7. Y a veces eran como 10 versículos. 7 personajes. Imagínense ustedes si seguimos la narrativa unos 2 o 3 capítulos, ¿cuántos personajes hay ahí? Que nos ayudan a nosotros ver el intercambio, ¿verdad? De las conversaciones. Entonces, en el Nuevo Testamento está algo limitado. La codificación es una narrativa a veces de un emisor y un recibidor del mensaje. Vamos a ver, aunque hay, ¿verdad?, un emisor, un codificador, y hay un recibidor, hay un decodificador. Sin embargo, hemos dicho que incluye también, ¿qué? A otros, porque nosotros somos también, ¿qué? Decodificadores, ¿verdad? Ok. Y sabemos que codificador, dijimos que era Dios, el Espíritu Santo y el escritor. Es que hay sistémicamente, hay muchos involucrados aquí, ¿verdad? Sistémicamente. No dije sistemáticamente. Son dos cosas. Pongan en su mente, sistémicamente y sistemáticamente. Sistémicamente es cuando yo veo todo el campo. Veo todo el campo que está involucrado en una narrativa. Y es lo que hemos visto en el Antiguo, pues hay muchos. En el Nuevo, a veces algunos de las narrativas es nomás una persona y un recibidor. Vamos a ver la narrativa de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 18. A ver qué aprendemos de ahí, porque esta narrativa, ¿qué tipo de narrativa es? Hay nomás, podemos decir, 2 tipos de narrativas. La epistolar, que es indirecta la conversación, o puede ser, ¿qué? Directa. Y es cuando vemos la narrativa conversacional directa, ¿verdad? ¿Se acuerdan de todo esto, verdad? Es cuando hay este intercambio. Entonces, abran sus Biblias ahí a 2 Timoteo capítulo 4. Ustedes van a notar primeramente que en esta narrativa epistolar el codificador original es... ¿El codificador original es quién? No, el Espíritu Santo o Dios. El Espíritu Santo o Dios.
El codificador principal es... No, el original es el Espíritu Santo, Dios. El principal es Pablo, ok. Muy bien. Entonces, ya que Dios, ¿verdad? Son palabras de Dios y se las dio a Pablo, pues él es el original, Pablo es el principal. Entonces, el que decodifica este mensaje es ¿quién? Ok, también. Y ese es el decodificador original. También se puede incluir a quién. Disculpen. ¿A quién? No, decodificador. La iglesia, nosotros, ok, ¿verdad? O, bueno, sí, específicamente puede ser la iglesia de quién, de dónde. Primero es Timoteo, obviamente, ¿quién la leyó después? ¿Dónde está Timoteo? No está en Tesalónica, está en Éfeso. ¿Ok? Y luego, pues, podemos incluir a... Es que podemos, hermanos, hacer ese análisis. Ok, al notar nosotros esta narrativa de 2 Timoteo, contiene varios personajes, que son Demas, Tito, Alejandro, Lucas, y hay otros, ¿verdad? Estos se puede decir que son personajes en intercambio de pensamientos. Se puede decir que estos personajes, Demas, Tito, Alejandro, Lucas y otros, disculpen, ¿creen ustedes que hay intercambio de conversación en esta narrativa de 2 Timoteo? ¿Sí o no? No, exacto, no. Estos personajes, Demas, Tito, Alejandro, Lucas, que están mencionados allí, no hay intercambio de conversación, no hay. Son nomás personajes que Pablo tuvo una experiencia en el pasado. ¿Se fijan ustedes? Este es otro punto importante de una exégesis. No hay conversación entre estos personajes, pero Pablo en esta narrativa dice que él tuvo ¿qué? Algunas experiencias con ellos. Y algunos conversó con ellos, pero no en este texto. Y vamos a ver eso más adelante. Además, es interesante que el autor expresa, ¿verdad? Que no únicamente experimentó estas experiencias no conversacionales con estos personajes aquí mencionados, pero tuvo que una experiencia en el pasado, tuvo experiencias en el presente con ellos, en esta narrativa, y tiene una experiencia y va a tener experiencias en el futuro. Algunos de los personajes, entonces, hay esa, ¿verdad?, experiencia expresada allí. ¿Cómo sabemos que hay esas experiencias del pasado, presente y futuro, que Pablo experimentó con estos personajes? ¿Cómo sabemos? Díganme ustedes, ya estudiamos esto por medio de ¿se acuerdan, hermanos? Ok, los verbos. En cuanto al tiempo, ¿se acuerdan el tiempo cronológico, el tiempo cualitativo y luego el tiempo gramatical? Me da a entender a mí que, aunque Pablo no está hablando con ellos, pero sí experimentó algo con ellos en el pasado. Algunos ahí en la narrativa lo está diciendo, estoy ya experimentando en el presente, y algunos van a experimentar algo en el futuro. Vamos a ver, noten la pantalla para que vean ustedes cómo se determinó esto. ¿Ven ustedes ahí? ¿Qué ven en la pantalla? Demas ha desamparado tiempo. ¿Qué experiencia tuvo Pablo con Demas?
La abandonó, ¿verdad? Y llegamos a esa conclusión por el verbo, desamparado. Lucas está... ¿Qué tiempo es? ¿Dónde está Lucas? Entonces Pablo está experimentando Lucas allí mismo cuando está escribiendo esta epístola. No sé si está ahí al ladito, está ahí con roce, ¿verdad? De brazo a brazo, o lo está abrazando, o está sentado ahí, o a lo mejor está escribiendo, no sabemos. Pero ahí está presente. ¿Qué de Marcos? Dice, Marcos es útil. Aunque Marcos no está ahí presente con Pablo, Pablo usa el tiempo presente para decir que todavía Marcos está ¿qué? A ese momento Marcos está trabajando conmigo. No es que algo, porque se acuerdan hermanos que ¿qué aconteció con Bernabé, Silas, Marcos, Pablo? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Ahora está trabajando conmigo. Interesante. Es lo que vemos aquí. Alejandro ha causado tiempo pasado. Es otra experiencia de Pablo. ¿Qué dice en cuanto a él? ¿Qué experiencia tiene Pablo en cuanto a Alejandro? ¿Cómo? Que le pague su... Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, no se portó bien, pero quiero que se fijen ustedes, hermanos, porque esto lo ven ustedes ahí, en el versículo 14. Sí, pero ¿qué? Le hizo algo, pero dice el Señor pague. ¿Qué es pague conforme a sus hechos? Pero ¿qué tiempo es pague? Tiempo futuro. Entonces, esta experiencia que Pablo tuvo con Alejandro, también se extiende ¿a dónde? Hasta el futuro, pero no directamente por él, ¿verdad? Sino en este caso, por el Señor, ¿verdad? Dios pague. Entonces, es una experiencia que él va tal vez oír, escuchar, va a ver posiblemente que algo le pasó, que Dios le pagó a Alejandro por sus obras. Esa es una experiencia que Pablo puede estar presenciando en el futuro, por eso está en el futuro. Y finalmente tenemos Señor librará. ¿Qué tiempo vemos ahí? Verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y luego verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Qué experiencia está viendo al futuro aquí el apóstol Pablo? Liberación de algunos conflictos, ¿verdad? Que posiblemente van a ser fuertes y el Señor lo va a librar. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermanos? Nomás con la gramática. Estamos viendo las experiencias que tuvo Pablo, que tiene Pablo y tendrá Pablo con los personajes mencionados allí. ¿Se fijan? Pero no hay ninguna ¿qué? No hay ningún intercambio de conversación. ¿Ven la diferencia a lo que estudiamos? Todavía hay ¿qué? Hay una experiencia, pero no al momento, no directa, pero todavía es una experiencia que se puede analizar. Ok, así entonces podemos ver, hermanos, que los pensamientos organizados por Pablo describen las experiencias con estos personajes en diferentes tiempos y una experiencia que se presenciará en el futuro. También, hermanos, se puede analizar la interacción entre Pablo y Timoteo. Dijimos que esta es una conversación epistolar, ¿verdad? Es una conversación indirecta, porque Timoteo va a escuchar
o más bien va a leer, ¿verdad? Estas palabras del apóstol Pablo. Entonces, pero no es una conversación directa. Pero sí es una conversación que yo puedo decir de distancia, pero todavía tiene sus efectos. No es cara a cara, sino que hay espacio, ¿verdad? Desde cuando escribe Pablo a lo que va a recibir aquí Timoteo. Entonces, toda la narrativa de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 18, son pensamientos del apóstol Pablo. Es una conversación epistolar, es indirecta, y al hacer nosotros un bosquejo exegético, aunque va a ser lo mismo, pero hay que estar consciente, ¿verdad?, de este estilo de escribir. Los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos? ¿De quién son los pensamientos, dije? De Pablo. Todos son de Pablo. ¿Hay pensamientos de Demas? ¿Hay pensamientos de Lucas, de Marcos, de Alejandro? No, no hay, hermanos. Son todos pensamientos del apóstol Pablo. Por ejemplo, si vamos al versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescentes fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ahí está, hermanos, varios, en este pensamiento, ¿verdad? Hay varios puntos interesantes. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuántos pensamientos pueden ustedes deducir ahí en el versículo 11? Ojalá que tengan sus exámenes prácticos, porque casi estamos haciendo ya el examen por ustedes, ¿verdad? ¿Como cuántos pensamientos? Solo Marcos está conmigo, un pensamiento. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el... Bueno, toma a Marcos y tráele contigo, 2, porque me es útil para el ministerio, 3. Yo pongo 3 pensamientos ahí. ¿Qué es el verso 12? A Tíquico le envía a Éfeso. ¿Cuántos pensamientos? 1. 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo, 1 y 2. Y los libros, mayormente los pergaminos. Una vez que 2 pensamientos. Bueno, pues, ¿cómo harías 3 pensamientos? Trae cuando venga... Oh, y los libros, y luego... Mayormente los... Ok. Podemos poner y los libros como un pensamiento, porque trae Pablo, ay, quiero que me traigan los libros. Ay, pero no te olvides estos específicamente. Se puede hacer 3 pensamientos. Yo puse 2 ahí, pero si ponen 3, magnífico. Si me ponen 10, están bien equivocados. 14, Alejandro el candelero me ha causado muchos males, 1. Y el Señor pague conforme a sus obras, 2. ¿Qué estoy haciendo, hermanos? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Estamos qué? Identificando los pensamientos. Una vez que ya tenga los pensamientos para hacer un bosquejo exegético, ¿qué hago con el pensamiento? Recuerden, estamos identificando ¿qué? Los pensamientos. Una vez que ya tengo un pensamiento, ¿qué hago con ese pensamiento? ¿Qué es lo que quiero hacer en un bosquejo exegético? ¿Qué hago con el pensamiento? Ok, entramos a los componentes del bosquejo exegético, que son el borde bíblico y la individualización bíblica, ¿verdad? Entonces aquí está, y después vamos a hablar de los eventos aquí. Pero ya tengo el pensamiento. ¿Qué hago con este pensamiento? Le doy un título, ¿verdad? Y luego del título, después comienzo a sacar ¿qué? Los puntos individuales. Ok, nomás estoy para que comiencen a pensar, ¿verdad? Y los siguen ahí, hermanos. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ahí hay varios pensamientos, ¿verdad? Entonces, pero el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, 2,
y que todos los gentiles oyeran. 3, así fue librado de la boca del león. 4. ¿Se fijan lo que hicimos, verdad? Ok. Quiero que noten ustedes el pensamiento ahí en la pantalla. Vamos a comenzar el borde bíblico. ¿Listos? Y el Señor me librará de todas las obras malas y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué versículo es ese? 18. Ok, verso 18. Ok. Ahí está, ¿cómo podrían identificar ustedes estas palabras de Pablo? Denme un título, señalen descriptivamente estas palabras de Pablo. Confianza en Dios, ahí está una idea buena. ¿Qué es la idea mía? La protección de Dios. ¿Qué es la diferencia en lo que dijo aquí la hermana? La confianza en Dios y la protección de Dios. ¿Qué es la diferencia? Son palabras, pero es la misma que. La misma idea basándome en esta explicación. Entonces, cualquier idea, hermanos, que ustedes señalen allí, ese viene a ser parte de ¿qué? Del borde bíblico, ¿verdad? Ok, entonces, noten lo que puse yo, la protección de Dios, versículo 18. Ahora, una vez que ya tenga yo, hermanos, en este caso el borde bíblico, este título que describe mi pensamiento de lo que estaba pensando Pablo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Individualización bíblica. Ok, noten la pantalla. ¿Qué dice la pantalla? La protección de Dios es el borde bíblico, ¿verdad? Yo saqué individualmente los siguientes puntos. Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy haciendo, hermanos, ¿están viendo ustedes algo diferente aquí? ¿Están viendo algo diferente? ¿Qué diferencia están viendo ustedes? Noten que en la conversación epistolar no es tan detallado como en la narrativa histórica que hemos estudiado. Porque regresando al verso 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos pensamientos se puede decir ahí en el versículo 18? Y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. 2, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo menos 3. Pero no tomé, y si, otra vez más, si ustedes quieren hacer un esquema mucho más detallado, pueden tomar los 3 pensamientos. ¿Qué sería el primer pensamiento? Pero el Señor estuvo a mi lado. Yo le doy un título a eso y luego puedo poner, pero el Señor estuvo a mi lado. No se trata de eso. ¿Se fijan? Entonces lo que hice yo, no di a cada pensamiento de este versículo, no di un borde bíblico o un título, sino que tomé todo el versículo como un evento, ¿verdad? Y luego puse ¿qué? Una individualización de los puntos. No es tan detallado, hermanos, como las narrativas históricas que hemos estudiado. Es una cosa buena. Pero otra vez, si quieren seguir el mismo modelo, excelente. Se puede hacer. Le estoy dando ¿qué?
una alternativa de hacer una exégesis analítica de otro estilo de escribir. ¿Ok? ¿Más o menos me explico? Ok. Entonces, aquí, hermanos, el apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo entonces da a entender sus pensamientos, la experiencia que tuvo con estos personajes. Hay otros textos, hermanos, donde se puede notar dentro de una epístola que sí hay conversación, pero no en el sentido de conversación, sino de cita bíblica. Si vamos al libro de Hebreos, ¿se acuerdan que el libro de Hebreos que habla de esto, Moisés y acá, y ustedes no guardaron el día de sábado, y Moisés dijo, y Moisés dijo hacer esto de acuerdo al modelo, ¿verdad? Entonces, la conversación no es con Moisés, pero el escritor, ¿qué? Cita un texto. Pero esa es esa conversación que dijo, hacer esto conforme al modelo que yo he mostrado. ¿Quién dijo eso? Ahí en Hebreos, parece que el capítulo 8. ¿Quién dijo eso? Dios. Esa fue conversación de Dios en la historia del pasado. Por eso, hermanos, es otro evento histórico. No fue una conversación entre el escritor de Hebreos y Moisés. El escritor de Hebreos cita ¿qué? Una conversación entre Moisés y Dios. Por lo tanto, es que dentro de ese texto, este estilo, este género de escribir, hay una conversación ahí, ¿verdad? Entre Moisés y Dios, la cual el escritor de Hebreos cita. ¿Y se hace qué? Un evento histórico. ¿Ven hermanos, cómo estamos viendo aquí los diferentes géneros y cómo se puede hacer una exégesis, ¿verdad? Pero otra vez, no cambia, hermanos, los principios que hemos estudiado. En la siguiente clase vamos ya a ver un poquito más detallado cómo hacer un análisis morfológico de todo lo que hemos estudiado, un poquito más profundo.